Sí, sí, dos en por dos una. turnos creo que puede ayudar. Entonces, Sí. bueno, a ver, muy bien. Vamos a ver si está en... ¿no? A ver, archivo, guardar como... los siguientes documentos, ¿no? Sí. Entonces, Oscar, yo digo lo de la introducción. ¿Cómo les aparece a ustedes la opción del interpretation? ¿A un lado de qué, para decirles? Del pintarrón, ¿verdad? Ajá, adelante, adelante. Ah, es que no lo tengo en inglés. Deme un segundo porque no lo escucho. Creo que depende de la versión. Yo estoy en un iPad y en el iPad aparecen iconos, silenciar, detener video, compartir contenido, participantes y a un lado hay tres puntos. Y en Ajá. esos 3 puntos se despliega una lista y aparece la opción de interpretación. Pero este es en tablet. No sé si sea lo mismo en computadora. Sí, yo estoy igual en la tabla. Zach, Daniel, ¿cómo les aparece? Pues están igual en la tabla. Espera, ¿qué te cambia? Bueno. Ya estoy ahí. Ya enseguida Ya te les escucho. mando, ¿eh? Ujú. ¿En dónde les aparece el enlace, el link, el botón de interpretación? Claro. No. Ok, bueno, voy a explicarles qué es un globito. Ah, ok. Well, can I just ask something because I Yeah. still didn't understand the word, but I want to let you know that I'm familiar with the material. I already read it, so no need to translate the material, but just extras maybe if that's easier for you and if that shortens the time. De un pensamiento. Muy bien. A ver. Y también Kate lo leyó, doctor. Entonces, igual podemos hacer así, que usted lo lea Bueno, en... lo leo directamente sin poner la Sí, pantalla. sí, Está bien, bueno, sí, bueno, listo. sí. Ya Sí, estamos en porque hora, ¿eh? ellas, sí, Cuando porque quieran. ellas leyeron el documento en largo. Acá está Kate, para que la conozcan, doctor. Y ahora iniciamos y dejo entrar a todos. ¿Quiénes son los colegas del Sí, exterior? Kate. A ver. Hey. Well, Catherine. this is Kate from Ukraine, and here is Iram Goksu. Is that right? I've been practicing Iram. And Kate Alpatova. Kate is going to present on May 11th the clinical material. So, Kate, welcome. And there you can see Ricardo Carlino, and he's going to be he's the Argentinian analyst. Okay? Glad to see you all. Thank you for invitation. Looking forward to hear you and to hear your ideas. Thank you, Kate. Well, if you are agreed, I'm going to let everyone in, okay? Dejo pasar a todos entonces. ¿Sí? ¿Sac? ¿Todos? Bien. Ok. Bueno, very nice to meet you. Welcome. Bueno,
Cuando empezamos, me dicen y empezamos. Estamos, espera, con el coordinador, vamos a ver si estamos todos de acuerdo. Es decir, voy a presentar esto, va a tardar menos de 20 minutos, entre 15 y 20. Y después, bueno, es un conversatorio, hermano, yo quisiera escuchar no solo preguntas, si hay comentarios o si hay discrepancias, también quiero escuchar eso. Y bueno, cuando hablan 3, 4, 5, en todo caso me das la palabra a mí. Es importante que, bueno, yo el trabajo lo conozco, es importante que el público lo mastique y lo acuerde o no. Bueno, cuando quieras empezamos. Ok, ya está entrando la gente. Mm. Bueno. Em, 2 minutillos y arrancamos. Bueno, dime cuándo empiezo. Sí, denme un segundo. Ok. Bueno, A ver, ¿todos me espera un escuchan? segundo. Espera, que hay Sí, otro colega de Monterrey, México, que me está pidiendo la posibilidad de entrar, le tengo que dar la liga, que se llama sí. Teodoro. Teodoro Ok, de nombre, Brosig. Bueno, ok, un segundo. sí, A ver, doy la liga y listo. ok. A ver. Ay, a ver, esperen un segundo. A ver. Ay. Bueno, Ok, bien. ya en un segundo estoy, ¿eh? Bueno, Bueno, ya va. Espera un segundo. Con- voy a dar la bienvenida y las instrucciones de la interpretación, doctor. Y acá yo estoy atento con dejarlo entrar. ¿Te parece? Bueno, Bien. ¿puedo Bueno, empezar? Puedo empezar. permítame para hacer la introducción de todos, la presentación y la bienvenida. ¿Sale? Bien, buenos días y buenas tardes a todos. Primeramente, quiero recordarles que existe la opción de elección del idioma de su preferencia en la parte inferior de su pantalla de Zoom o en donde ustedes tienen las opciones en su pantalla, dependiendo del aparato desde el cual se están conectando. Encontrarán la opción de interpretación, es un globito que ustedes van a encontrar y ahí podrán elegir la opción de español e inglés. Good morning and good afternoon, everyone. First of all, I would like to remind you that there is an option to choose the language of your preference at the bottom of your Zoom screen. There, you will find the interpretation option.
By clicking there, you will be able to choose the Spanish or English option. If everyone is already set. Bien. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este conversatorio organizado por la Sociedad de Psicoanálisis de León, México. Y en esta mañana tengo el gusto de presentar a mi colega Angélica Pateiro. Ella es psicoanalista y socia de la Sociedad de Psicoanálisis de León, México. Adelante, Angélica, muchas gracias. Gracias, Oscar. Bien, la Sociedad de Psicoanálisis de León, México, les da la más cordial bienvenida a esta primera actividad que forma parte del programa del precongreso titulado Ansiedad y Depresión, el camino a la adicción. Iniciamos este interesante conversatorio alrededor del trabajo titulado Intervisión Clínica, aporte a una actualización clínica permanente e interminable, a cuyo autor tengo el gusto de presentar y a quien le tengo una profunda admiración y cariño. Ricardo Carlino es psiquiatra y psicoanalista, especialista en niños y adolescentes. Es miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de México y de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Es full member de la International Psychoanalytical Association, IPA, y autor del libro Psicoanálisis a Distancia, de la editorial Lumen. También doy la bienvenida y le expreso mi agradecimiento por su participación como moderador a Óscar Mauricio Cuellar, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y miembro de la International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Como asistentes especiales, tenemos a las psicoanalistas Iram Göksu, quien pertenece a la Sociedad Psicoanalítica de Estambul, y a Kate Alpatova, quien pertenece a la Sociedad Psicoanalítica de Ucrania. Bienvenidas, queridas amigas. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Ahora cedo la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias, Angélica. Muy agradecido y muy honrado de estar esta mañana acá con ustedes, acompañándoles en este importante evento. Y bueno, yo quiero brevemente hacer una introducción acerca de lo que va a consistir este conversatorio, tomando como referencia algunas ideas que bien hemos tenido a leer en el artículo que nos proporciona la Sociedad de Psicoanálisis de León. Y la idea es que juntos conversemos con nuestro autor, con el doctor Ricardo Carlino, y que tengamos la posibilidad de crear una mente grupal a propósito de lo que él nos propone en este trabajo. La idea es que el doctor nos presentará su trabajo, nos lo irá relatando y nosotros, en el momento en el que se nos sea indicado, iremos aportando nuestras ideas al mismo. Como ya bien lo mencionaba el doctor, lo importante no es estar de acuerdo completamente con él, se puede discrepar, y como también la lectura nos lo indica, lo que enriquece los diálogos como este es la diversidad de teorías, que al final no pretende que sea una verdad única, sino una verdad construida a partir de nuestras individualidades, nuestros gustos clínicos, nuestras teorías. Y bueno, doctor, gracias por estar esta mañana acá con nosotros y le cedo la palabra. Bienvenido. Bueno. Bueno, aquí el colega que me precede ya dijo algunas cosas, no lo voy a repetir. Si bien es una presentación formal, es el relato de una experiencia que yo he vivido muchos años en distintas situaciones, 15 años en una, 13 años en otra, 3 años en una tercera,
Y en la última, que es la presente, la estoy desarrollando con colegas de la institución a la cual pertenezco, la Sociedad Psicoanalítica de México, desde hace ya 3 meses, desde el mes de enero. Bueno, también por supuesto, como era esperable, desarrolló mucho entusiasmo, porque esta es una tarea de colegas, es una tarea de contarnos qué nos pasa en el consultorio. Y si bien lo hacemos formalmente, presentando el caso clínico, estamos simultáneamente diciendo, bueno, por favor, necesito que opiniones, porque este caso no es fácil y sería interesante, bueno, que lo compartamos. El contenido de esta presentación nos lleva a compartir una sesión de un paciente nuestro, que si lo presentamos, espero que porque sea difícil, si es fácil, no hace falta presentarlo, o que nos resulta a nosotros, a cada uno, difícil, quizás a otro no. Es decir, no habla de la patología siempre del paciente, sino habla, bueno, me cuesta entenderlo y movilizar al paciente. Y entonces son 10, 12, 14 analistas opinando en concordancia o no, sin concordancia, pero no sé, la suma de las intervenciones de cada uno no es una suma aritmética que agrega, no, transforma lo anterior. Y después el que va a hablar luego, con lo que dice, a todos los que escuchan, quizás también le transforme lo que hasta ese momento venía pensando. De manera que el producto final, porque se termina la reunión, es un pensamiento producido por todos. Nadie es autor de ese pensamiento, es un pensamiento grupal. Insisto en esto. Si bien hay pensamientos individuales, estos pensamientos individuales no son hechos en forma aislada, sino en un grupo. Y en un grupo las intervenciones influyen en los otros y los otros influyen en uno. Por lo tanto, las deducciones, no diría conclusiones porque nunca se concluye nada, pero bueno, o las conclusiones que hasta que ese día se llegó, es el producto de un grupo y no de una persona. Bueno, del trabajo que les envié, hice una síntesis, que es la tercera parte, porque bueno, es muy largo. Bueno, el título es Taller de no de super, sino de intervisión clínica. Aporte a una actualización clínica permanente e interminable. En esta presentación voy a comentar y recrear conceptualmente una experiencia propia con 4 grupos que he participado de estas características, diferentes modos estructurales. En un grupo hay básicamente 2 modos. Uno sería a partir de la elaboración de un analista convocado al respecto, que sería el supervisor, y esto daría un funcionamiento vertical, es decir, el supervisor da su idea y los demás tienen que ir aportando en función de la idea que dio el supervisor. Otra estructura, que es la de esta, la de intervención, que sería una estructura horizontal y circular, consiste en promover una elaboración grupal basada a partir de los aportes individuales de cada uno de los participantes. Pero que, insisto, el resultado no es la suma aritmética o algebraica de lo que se dice, sino es un proceso que una intervención va aportando sobre las anteriores, las que siguen aportarán sobre estas y así sucesivamente, y al final hay un aporte que es el aporte del grupo y no de cada una de las personas. Esta experiencia empezó en el año 2000. En el caso mío duró 15 años porque en ese momento emigré
hacia México, pero la experiencia duró hasta hace un par de años, sí, más de 20 años. Primero se trabajaba con una visión del supervisor, lo cual hacía que la estructura de funcionamiento fuera circular, es decir, una estructura de funcionamiento vertical. Luego, con el tiempo, 2, 3 años de trabajo, todos los analistas, que éramos lo mismo, nadie se iba, porque produce mucho entusiasmo esta tarea, empezamos a darnos cuenta que en realidad no necesitamos un supervisor, sino que era importante lo que surgía de cada uno de los participantes. Y entonces empezamos a funcionar en forma horizontal en cuanto a jerarquías y en cuanto a funcionamiento en forma circular y no en rueda de carro, es decir, que uno habla y el supervisor dice, el otro habla y el supervisor dice. No, no, acá es un funcionamiento circular. La actitud comprensiva del funcionamiento grupal va a estar a cargo de un coordinador que se designa al mismo grupo, quien tiene el rol de evitar o amortiguar que el grupo trabaje en actitud de supuesto básico. Este es un concepto de Bion que no lo voy a desarrollar acá. Lo que promovería el desarrollo de un grupo sectario narcisísticamente autoalimentado. Participé además en otro grupo que comenzó a funcionar con la condición, es interesante, teníamos que ser colegas amigos, porque a veces hay pacientes muy difíciles para uno y que inhibe presentarlos en una institución. Quizás es como para comentar sin inhibición entre amigos. Y era un grupo de 8 personas, éramos colegas, amigos, donde presentábamos los casos más difíciles o que no lo entendíamos o casos que estaban en permanente actitud de impas. El trabajo grupal con material clínico podría resultar a veces muy movilizante. Y según pienso yo, cuanto más movilizante mejor, siempre y cuando se pueda objetivar lo que nos invade subjetivamente. Sabemos que en la vida emocional de un grupo es posible pasar por momentos de funcionamiento en actitud de supuesto básico, que perturbaría la tarea con continuos consejos pragmáticos, la imposición de oposiciones doctrinarias, no, porque tal autor dice tal cosa, el otro dice... No, acá hay que trabajar con la idea de que cada cual dice lo que tiene y eso es la riqueza del grupo. Si otro tiene algo diferente, dirá algo diferente y es parte de la riqueza del grupo, no de contraposición. ¿Cuáles son los objetivos de esta tarea? Continuar estimulando la actividad de intercambio clínico entre colegas con el fin de recrear espacios diferentes de formación continua interminable. Este grupo, yo estuve 15 años, pero duró 20. Nutriendo esta actividad tanto a la institución como a los miembros participantes. Es de suponer que quien presenta una sesión es porque la considera de difícil acceso, por lo menos para él. Otros objetivos es favorecer la producción personal o grupal, oral en el taller, así como la escrita, una vez llegada o creada la oportunidad de escribir sobre esa experiencia. Y una tercera está en promover una conceptualización clínica sobre la tarea como grupo intercolegas, a partir de una oportuna autorreflexión del trabajo realizado. ¿Cuál es el material que se trabaja? En esta experiencia grupal hay que considerar la presencia de 2 tipos de material. Escuchen bien, 2 tipos de material. Uno es el material clínico proveniente del relato de una sesión por el analista de esa sesión.
ese relato representa o pretende representar lo acontecido verbal y anímicamente en la sesión entre el analizante y el analista reales en su sesión. Esto pone en situación de atención flotante a cada uno de los participantes y también a la mentalidad grupal. Es otro concepto de Bion que no voy a desarrollar acá. A partir del relato de material clínico, el grupo irá construyendo otro material que denomino, ese es el segundo material, material colectivo proveniente del diálogo entre colegas. Se tendrá también en cuenta si surgen bromas en el diálogo, ¿no? Enojos, olvidos, lapsus. Tarea esta muy delicada, la que solo puede llevarse a cabo si la madurez psicoanalítica y ética del grupo puede solventarla. Porque en estos errores o bromas o lapsus y puede aparecer una asociación inconsciente de este que se equivocó o que dijo lo que no pretendía decir. En este trabajo hay una sinergia, o sea, una complementación positiva que lo da el pensamiento grupal. Lo que se va conceptualizando sobre el material clínico se constituye como material colectivo del diálogo. Es decir, está el material clínico, que es el que presenta el analista de su sesión con su paciente. Pero allí no está el paciente, ni está el analista ese en la sesión. Está el colega analista que nos hace un relato acerca de su analizante. Este material colectivo del diálogo, que es lo que se va hablando en el grupo, estará en situación de constante elaboración evolutiva, lo que habilita que con el mismo se atrevan a jugar diferentes hipótesis interpretativas, incluso hasta antagónicas, ¿por qué no? Pues estas no juegan, las hipótesis, un rol responsable en la conducción de un tratamiento. Es una conversación entre colegas. Es el analista presentante a quien le corresponde procesar si lo que se va afirmando articula o no con lo que él conoce de su analizante real en la situación analítica de ambos en sus sesiones. Es decir, nosotros no estamos en la sesión, no está el paciente, es una reunión entre colegas que intercambiamos acerca de material clínico. Cuando señalé que hay un material colectivo del diálogo, es porque el mismo no pertenece a la autoría individual de ninguno de los participantes, sino que es la amalgama evolutiva de los distintos momentos de estados de pensamiento que pueden ser considerados como un ensueño conceptual grupal, que debido a la complejidad de su contenido, lo ubica en situación de reformulación secundaria, proveniente de algunos aportes asociativos inconscientes rescatados y hechos explícitos y aptos para dicha elaboración secundaria. Este conjunto sinérgico, puesto al servicio de la comprensión del material, aporta también a la revisión del pensamiento propio de cada uno nacido en la escucha inicial del material clínico. Lleva también a obtener una comprensión imposible de lograrse individualmente. En esta elaboración grupal no hay una conclusión ni tampoco compromiso con el analizante ni el analizante con el grupo. Cuando él esté en su sesión con el paciente, él es dueño de decidir lo que cree conveniente. El único compromiso es con la elaboración psicoanalítica que allí se hace del material clínico. Cuando sabemos que no hay una responsabilidad directa sobre lo que yo digo con el analizante, porque es una conversación entre colegas, ello posibilita el desarrollo de toda la riqueza potencial que contiene la actividad interpretativa, lo que puede ser tanto acertada como también defectuosa si fuera aplicada al analizante real. Esta situación de trabajar con el analizante representado, no presentado, sino representado por el material que él trae,
su analista, y no con el real, porque al real no podemos llegar, la sesión ya pasó, habilita a pensar en términos hipotéticos, y nos permite pensar en términos hipotéticos y no de afirmación frente a un analizante real. Este diálogo es como equivalente a ese diálogo interno que tiene un analista cuando escucha a su analizante. Bueno, piensa varias cosas hasta que decide cuál le va a decir. Bueno, esto sería hecho entre colegas. El relato del material clínico representa el trabajo de la dupla en sucesión, es decir, hace presente algo que ya aconteció. Lo único vivo y presente en el taller es el encuentro y el diálogo colaborativo entre colegas. Cada uno de los miembros, al escuchar el relato material clínico con actitud y atención flotante, capta lo que le impacta desde su experiencia y su sensibilidad personal amalgamada al aporte de la óptica de las teorías con que percibe y piensa el material. Pero piense esto, que si el grupo tiene 12, 14, 15 personas, esto se multiplica o no. En simultáneo hay 15 que tienen atención flotante, sus contratransferencias. Imagínense la riqueza que va a dar después este pensamiento de cada uno de los 10, 12, 14 que están allí al momento del diálogo. Al momento de decir en el grupo lo que cada uno percibe del material clínico, se está ya aportando la construcción grupal del segundo material, es decir, el material colectivo proveniente del diálogo entre colegas. Producto este de un inicial estado de precariedad que va tomando forma y consistencia más estable a medida que se va hablando. En caso de no haber coincidencias, quedan como conceptualizaciones diferentes, cada una de estas con una silueta conceptual consistente y abierta a nuevas semantizaciones. En el taller hay tantos vértices de observación como cantidad de participantes. Lo mismo podríamos decir acerca de la cantidad y cualidad de series complementarias que operarán en la creación de diferencias, transferencias y contratransferencias producidas en este diálogo grupal, disparadoras potenciales de diversas líneas interpretativas. Voy a improvisar esto. En una de las reuniones que tuvimos precisamente esta semana, fíjense que la identificación proyectiva del analizante, que no está allí, que es el relato que trae el analista, puede hacer impacto en alguno de los que está en el grupo. Esta semana hizo impacto en mí y en varios. No voy a contar el caso clínico, donde yo empiezo a sentir cosas de mucha angustia. Y yo digo, ¿por qué siento angustia si no es mi problema? Es el problema del paciente. Y otros también comentaron, sí, que realmente ese material los ponía angustiados. Y el paciente en el relato que se hacía, no, lo decía muy tranquilo. Es decir, que la identificación proyectiva puede hacer efectos a partir del relato de lo que pasó en la sesión y a través de la pantalla. Esto es importante porque si bien nosotros llamamos a esto comunicación virtual, esto es muy real, muy vivencial. Debido a que los analistas participantes no trabajan todos con las mismas concepciones teóricas, ello llevaría a preguntarse cuánto es posible hacerlas vigentes en su coexistencia al momento de ser aplicadas. En esto residiría precisamente la fertilidad de estos grupos, siempre y cuando no se instale una arrogancia autoconvincente o una actitud de rivalidad esterilizante. La riqueza y fertilidad que emana de este grupo de trabajo es que el diálogo grupal entre colegas no solo acerca, sino que ayuda a discernir, diferenciar, categorizar y también nos pone en contacto con el conocimiento de otras concepciones teórico-técnicas
o simplemente de las otras ocurrencias de los participantes que a mí no se me ocurrió. Vamos a hablar un poco ahora del pensamiento grupal. La riqueza de elaboración grupal de material clínico nos ubica en situación de coparticipar y de pensar con otros con discreta espontaneidad. Eso nos pone en situación de articular el pensamiento propio con el de los otros analistas en un distendido espacio clínico de intercambio conceptual. Las intervenciones individuales no se van juxtaponiendo cada una con su opacidad o su brillo propios, ni se van tampoco sumando aritméticamente, como les decía antes, sino que se van conformando como un complejo conjunto interpretativo que irá dando lugar a nuevas posibilidades de semantización que se van transformando en comprensión de lo que se está hablando. El aprovechamiento desde distintos puntos de partida conceptuales y la libertad de pensamiento ligada a la honestidad intelectual constituyen la riqueza de este trabajo laborativo, libre de toda influencia promovida por poderes preestablecidos. Por ejemplo, si es una institución, bueno, si hay un supervisor, bueno, ¿quién le va a discutir al supervisor? Sí, se le puede discutir con cierta timidez, pero en general tiene la última palabra. Sí, bueno, no es el supervisor, pero en esa reunión está uno de la comisión directiva de la institución o uno de los, bueno, líderes. Acá eso no existe. La jerarquía es la calidad de la opinión vertida. Ahí está, la única jerarquía es esa. Bueno, cuando el grupo logra funcionar en un clima de grupo de trabajo, también otro día de bio, que no voy a explicar, todos y cada uno de sus integrantes disfrutan de una experiencia emocional creativa en la que se destaca la vivencia del pensamiento grupal como un bien común. Y cada uno siente que si ese es un bien común, cada vez que habla, está aportando a ese bien común, del que se da y que también se puede tomar. O sea, aprender. En un grupo en que hay mutua libertad de expresar lo pensado, de ser escuchado, cada uno, y de ser tenido en cuenta, y de ser respondido, ya sea acordando o no, se obtiene como rédito la posibilidad de que cada integrante se vea reflejado en el contraste entre el propio pensamiento clínico y el vertido por los demás. Participar en un taller de intervención clínica implica compartir el pensamiento psicoanalítico y ver en qué estado se encuentra el propio de cada uno. Bueno, después de la reunión grupal, ¿qué pasa? A partir de la hora de finalización, cada cual regresa al pensamiento propio, porque ya el grupo se disuelve en ese momento, sin por ello abandonar el eco que deja en la mente el pensamiento compartido de la mentalidad grupal. Entre sesión y sesión del taller de intervención clínica, una parte de lo elaborado en el grupo se introyecta contribuyendo a una interminable elaboración individual de las ideas desarrolladas en el grupo. Hay otra parte que queda como riqueza de la cultura grupal que no es usada de inmediato. A partir de la posibilidad de comunicación a distancia por WhatsApp o similar, en los intervalos entre semana y semana se entrecruzan comentarios entre ese chat grupal que puede haber, fruto de reflexiones post-reunión. Y para terminar, todos los miembros del grupo reciben el estímulo de haber estado en contacto con diferentes perspectivas de abordaje clínico. A su vez, recogen como fruto el haber participado en un acto de camaradería solidaria entre colegas albergados por el auspicio de la institución a la que pertenecen. Es decir, esta es realmente una experiencia intelectual y vivencial que lleva a enriquecer el pensamiento analítico
enriquecer incluso la autocrítica del propio, o quizás la crítica del colega, y además produce un efecto de camaradería entre los miembros de la institución que promueve de que la institución sea más rica también a nivel afectivo. Bueno, esta es la síntesis que he hecho en un trabajo mucho más largo. Ahora me gustaría escuchar a los concurrentes. Gracias, doctor, por su presentación. Y bueno, ahora es momento de poder entablar una conversación con el doctor Carlino. Y si me lo permiten, quisiera yo hacer una primera intervención. Doctor, yo me imaginaba que este trabajo que nos presenta, esta propuesta de trabajo clínico grupal, pudiéramos pensarla como dimensiones de la experiencia clínica, es decir, cuando usted nos va presentando la idea acerca de que una es la pareja analítica que trabaja, otra es la que se presenta, otra más la que se representa y otra más la que construye el grupo. Entonces, repito, si se me permite plantearlo, así lo imaginaba, como diferentes dimensiones del trabajo clínico y cada cual nos va aportando diferentes elementos de trabajo. Por ejemplo, la pareja real analítica trabaja con la experiencia del momento, luego el analista que presenta trabajó también de alguna otra forma su relato de la experiencia clínica que tuvo. Luego viene la representación y bueno, repito, finalmente está lo que el grupo en su conjunto construye. Yo dejo ese primer comentario invitando a todos, por supuesto, a dialogar en conjunto. Pueden utilizar la opción de levantar la mano que viene en las configuraciones de la aplicación y con mucho gusto vamos cediéndoles la palabra. Yo soy Eva Rottenberg de Argentina, pero no me funciona la cámara. ¿Puedo hablar? Sí, doctora, adelante, la escuchamos. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Ricardo Carlino, por la invitación, muy interesante. Lamento que no me funciona la cámara. Bueno, me parece muy interesante y cierto lo que tú dices, ¿no? Que una cosa es cuando el terapeuta está con el paciente y otra distinta es cuando está en el grupo de reflexión, que no hay una presentación, sino una representación, pero que igual tiene efectos. Y bueno, y hay que ver en esa representación, en esto que transmite el terapeuta, ya tiene un filtro acerca de qué es lo que lo ha impactado a él mismo, ¿no? Ya hay una segunda versión. Pensaba que yo trabajo con los grupos multifamiliares, que son grupos de grupos, es decir, grupos de familias donde intervienen familias como pacientes, pero también terapeutas, y muchos terapeutas van con sus familias también. Y después, en el grupo de elaboración, que nos quedamos los terapeutas solamente, inclusive los terapeutas que participan con sus hijos o maridos se van, o esposas se van, y se quedan los terapeutas reflexionando. Y en esos grupos todos estuvimos presentes, entonces hay que ver qué impactó a cada uno, cómo se articula con la clínica, se trabajan las transferencias múltiples, las contratransferencias múltiples, y
y bueno, es un grupo diferente porque como dije es un grupo de grupos, yo creo que aborda la complejidad, ¿no? Porque estamos incluidos nosotros y muchas veces con nuestras familias. Ujú. Bueno, bueno, hay manos levantadas. Sí. ¿Puedo hablar? ¿Alguien más? Yo no puedo sacar la manita. Yo la tengo levantada, Verónica Muñoz, de León, Guanajuato. Ujú. Doctor Carlino, pues primero una felicitación grande porque creo que es algo que puede poner en palabras y en teoría la clínica. Y yo creo que eso es muy valioso. Está también su libro, ¿no? Cuando habla de todo esto de la terapia que la inició por teléfono y todo esto. Entonces, lo importante de poder poner en palabras teóricas todo lo que se vive en la clínica es producir algo que va a ser un cambio en la clínica y en el pensamiento del analista. Algo que me pareció muy importante de esto que ustedes ponen, yo tengo muchos años trabajando desde no sé, por lo menos 8 años en un CCM, en un grupo de CCM con compañeros, sobre todo chilenos, en un principio también había peruanos, y es esto de la supervisión horizontal, ¿no? Pero esto que ustedes ponen se me hacía muy interesante porque en esta supervisión que hacemos del CCM es tratar de pensar cómo piensa ese analista que vino y expuso a su paciente, ¿no? Y el trabajo es ese, no supervisar el trabajo con el paciente, sino entender ese analista cómo piensa su paciente. Pero acá es otra cosa. Acá es decir, hay un momento donde te desligas del paciente real para poder pensar todos juntos un material. Entonces pensaba, ¿qué conlleva esa parte tan creativa donde ya no es el paciente real, sino es trabajar sobre el material que se produce para poder pensar juntos? Y algo que me llamó mucho la atención cuando usted menciona, hay que tener cuidado de no caer en querer sobreponer al otro la propia idea, el propio pensamiento o la propia teoría, o caer en otra posición que también es infértil, donde pues, todos estamos de acuerdo, está bien. O sea, lo importante de esta madurez ética, personal y como analista, para poder escuchar el pensamiento del otro, respetarlo, integrarlo y no estar tratando de oponerle mi pensamiento. Me hizo sumamente rico cuando usted dice, va a terminar siendo una experiencia de crecimiento. Y yo creo que de crecimiento personal, porque es el respeto por la escucha del otro, de crecimiento profesional, porque usted lo dice, o sea, yo voy a ver ciertas cosas. El abrirme a escuchar al otro con su propia perspectiva, cae una situación de caleidoscopio riquísima, porque entonces voy a ver 1000 cosas que yo jamás hubiera visto en individual. Entonces yo lo felicito, se me ha hecho muy bello todo, el trabajo, la expresión, sobre todo se lee en su escrito la parte del respeto por el otro, de la escucha por el otro y del gusto de aprender con el otro. Entonces yo, felicidades. Gracias por el comentario. Nombro los 3 siguientes comentarios, que sería, en un momento, sería Berta Sola, después sería María Elena Fuentes, Luisa ya había levantado la mano. En ese orden doy estos 3 comentarios y luego otros 3 más. Adelante. ¿Está ahí, Berta? No está habilitado Tiene cerrado el micrófono. Ah, ok. No lo había abierto. Bueno, decía que buenos días, muy contenta de estar con ustedes
y que pertenezco a la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. La verdad que me resultó muy interesante todo lo que trae en el trabajo Ricardo, y yo voy a hacer dos, no comentarios, sino preguntas, ¿no? Como recién se dijo de las dimensiones del trabajo clínico que uno tiene, que puede ser, como dijo el colega, real, la presentación, la representación y la recreación. Yo quiero detenerme en este concepto que es muy interesante porque nos aparece la idea de un material clínico que es conceptual, pero que también puede emitir transferencias y despertar contratransferencias. Le preguntaría, a partir de esta situación de un analizante recreado, conceptual, ¿cómo se pensaría que se produce ese efecto? Y por otro lado, algo que todo este trabajo implica la presencia de una mentalidad grupal, es decir, de un trabajo grupal como lo plantea Bion, pero que sabemos que es un estado mental difícil de conservar, que continuamente pasamos hacia los supuestos básicos, que cómo se hace en el trabajo grupal para modular estos estados y llegar a alcanzar el trabajo con la mentalidad de grupo. Nada más. Gracias, doctora. María Elena, creo que Gracias. sí es la siguiente colega. Sí. Adelante, adelante. Gracias. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes haciendo este trabajo de co-construcción con el doctor Carlino. Yo creo que para mí todo el trabajo me remitía mucho a pensar en cómo el paciente de difícil acceso, que es el que nos señala el doctor, es un paciente que no llega con material explícito de lo que le sucede. A veces llega con una serie de experiencias, emociones, vivencias que no puede nombrar. Y el analista, cuando llegamos a este grupo de supervisión o cuando supervisamos en una modalidad de este tipo, nos permite ir haciendo una construcción desde diferentes contextos, pero también un enriquecimiento desde diferentes teorías. Yo creo que eso es lo rico, que no nada más tenemos la mirada de diferentes personas por su contexto, por edad, por experiencia de trabajo, por el tipo de pacientes que aborda, sino las teorías sobre las que nos fundamentamos para trabajar en esto, ¿no? Entonces pienso que es un trabajo muy complejo el doctor Carlino porque nos muestra, así como hace ratito señalaba la doctora, ¿no? Que trabaja con familias, cómo es la construcción de una co-construcción, de una co-construcción, de una co-construcción. Entonces vamos haciendo un trabajo muy complejo, porque llega el analista con un material que no está muchas veces con la posibilidad de ser pensado o representado, pero los diferentes pensamientos, las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo van conformando un material que entonces el analista quizás puede empezar a generar para poderlo luego trabajar con su paciente, con su consultante. Yo creo que aquí el objetivo no es ver quién tiene la verdad de todo esto, sino la posibilidad de que desde la escucha de lo que siente cada uno de los que están ahí supervisando, de lo que vive cada uno, de lo que está asociando cada uno, le va a permitir al analista hacer una integración y entonces poder empezar a pensar a su paciente
a través del apoyo o del acompañamiento del grupo, ¿no? Incluso pensaba yo un poco en la función de Reverie de Bion, de cómo, y de Winnicott, de este trabajo de Winnicott y de Bion, del acompañamiento a procesos tan primitivos, ¿sí? Entonces, para mí es una riqueza muy importante pensar que nosotros no tenemos ya nada hecho, que lo estamos haciendo, que lo estamos conformando y construyendo en cada momento de nuestro trabajo. Y estos grupos yo creo que nos dan esta oportunidad muy importante. Gracias, doctor Carlino, por su experiencia y por abrirnos a la posibilidad de que, bueno, sí, la internacional AIPA nos pide que los candidatos tengan una supervisión individual de pacientes con corte psicoanalítico en un proceso psicoanalítico, pero yo creo que esta forma de luego supervisar también como parte de una supervisión grupal que también conforma la formación de nuestros candidatos en las asociaciones, permite que instalemos o pensemos un poquito en que la supervisión individual va a ser una, pero la supervisión grupal creo que pudiera ser de este corte de trabajo, de construcción. Gracias. Gracias. Luisa, adelante, la escuchamos. Buenos días, Luisa Fernanda Mendizábal. He tenido la dicha justo de conocer al doctor Carlino, de haber trabajado en diferentes momentos en la Sociedad Psicoanalítica de México. Y cuando nos invita a formar parte de este grupo, pues como todos, por un lado, pues sí te da mucho gusto, pero por otro lado, pues sientes esto que él decía, ¿no? De alguien mayor en el sentido teórico y práctico o de poder dentro de la institución y uno humildemente, ¿no? Atreverse a hablar abiertamente sin sentirse juzgado, criticado y donde se desarrolla esta camaradería que menciona el doctor, que es real, que estamos participando ahorita con él. Bueno, a mí como ser humano me ha hecho crecer mucho, como psicoanalista me ha hecho más humilde en muchos sentidos, porque todos los conceptos teóricos que conocemos y manejamos a la hora que nos convertimos en grupo, este grupo de una tercera o cuarta dimensión de pensamiento favorece de una manera increíble y automática la confianza en uno mismo sobre lo que uno sabe, sobre las partes teóricas que uno maneja, pero poderlo decir y escuchar como retroalimentación cariñosa e intensa. Y hago aquí ojo con lo cariñoso, porque nos hemos convertido en un grupo que estamos deseando entrar y que te quedas toda la semana pensando contratransferencialmente en tantas dimensiones y pierdes o aprendes a ver esos puntos ciegos que tienes y que entrelaza. Aquí hay un tejido que estamos reconstruyendo, personal, social, institucional y teórico, ¿no? A mí me ha dado, pues, mucha satisfacción, doctor, lo felicito y no sé si fui capaz de compartir algo de lo que siento, pero me da una satisfacción enorme estar con ustedes todos ahorita porque el doctor tiene la capacidad de convertirnos en amigos a todos aquellos que nos sentíamos como o demasiado o excluidos y al estar de tú a tú como colegas sin prejuicios, sin juicio, sino más bien sintiendo esta transferencia toda la semana. Por ejemplo, el caso que él comentaba ahorita, que pues, no lo voy a sacar al aire ni mucho menos, pero a todo el grupo nos movió de tal manera que cuando él habla de la identificación proyectiva, todos estuvimos, pero bailando al son, sin estar, porque estábamos en las ocupaciones, o vacaciones o trabajos. Cuando regresas al grupo y escuchas y cómo va cambiando la evolución tanto de la psicopatología que suponemos tenía el paciente versus lo que está sucediendo en el consultorio con esta intervisión entre todos en la nueva presentación del paciente al grupo y el cambio que hay, ¿no? En algo tan rápido, tan
pues 3 sesiones de un paciente. Eso es todo. Gracias, doctor. Felicidades y al grupo también. Gracias, Luisa. Doctor, volvemos nuevamente a usted. Le cedemos ahora la palabra y los comentarios que vayan acumulándose los retomamos al término de la intervención del doctor. Adelante, doctor. Su micrófono, doctor. Me quiero referir a esa linda, armónica síntesis que tú, Oscar, hiciste en 4 pasos, que bueno, me va a ayudar a mejorar un poquito el trabajo, esquemáticamente, ¿no? Que bueno, una cosa es la sesión en sí, otra cosa es la transcripción de la sesión, que no es la sesión, es la transcripción de la sesión, y otra cosa es la discusión, y después, bueno, lo que podríamos llamar, a mí no me gusta esa palabra, conclusión, por lo menos conclusión de ese día, se concluye porque llegó la hora y hay que terminar, pero no se concluye. Por ejemplo, acaba de decir recién Luisa Fernanda, una colega que está en el grupo, que en la semana ella está pensando, es cierto, a mí me pasa también. Esta experiencia tiene la virtud de ser enriquecida por los participantes. Es decir, es como si una comida rica la hacemos entre todos. Bueno, en todo caso hay que felicitar al grupo, no al cocinero, si el cocinero fue el grupo, en todo caso. Y es cierto también ese entusiasmo que provoca, y eso que digo muy sintéticamente en esta síntesis que hice hoy, que produce camaradería. En una institución, bueno, si hay 5 o 6, no, pero cuando hay más de 40, 50, bueno, somos colegas, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Pero no sabemos nada del otro. O podemos saber que presentó un trabajo, o lo leí, lo que sea. Esto no, esto es no un escrito entre nosotros, sino un hablar entre nosotros. Y es un hablar que produce sentimientos de camaradería, una camaradería profesional, sí, que para una institución es algo muy bueno. Pero también para las personas que constituyen el grupo es algo bueno. Uno siente que, sí, a ti te conocía de cara, pero ahora conozco lo que hay dentro de tu ser, por cómo pensaste, por cómo respondiste a lo que presenté yo o presentó otro. Es decir, esta es una tarea viva, tiene vida. No es solo una tarea intelectual, que sí lo es, pero es algo más que intelectual. Produce vivencias, entusiasmo, produce energía intelectual para ocurrencias. Porque lo que dijo el otro, que a mí ni se me había ocurrido, resulta que me hace ocurrir algo que tampoco, a mí, que antes tampoco se me había ocurrido. Es decir, esto produce realmente buenas vivencias. Y yo quisiera, esa es mi intención, que no quedara solo en la presentación. ¿Qué linda presentación? No, no, no. Que ustedes pudieran organizar. Si yo tuviera que ayudarles en algo, con mucho gusto. Pero después, bueno, funcionarían. Ella trabaja con familia, pero puede ser grupos de 40, 50 personas. Y son grupos muy, 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 muy ricos, porque está la vivencia de la gente, los relatos de la gente. Bueno, en este caso, como son familia, por ahí la refutación de un hijo al padre, ¿no? Y también, lo que yo no sabía, recién me entero, que algunos analistas van con su propia familia. Posiblemente, bueno, la familia allí estará muy prudente, ¿no? Pero después en casa, algo de lo que pasó allí, sí, esto produce vivencias. Vivencias que para aquellos que tienen la virtud de poder pensar, procesar sus vivencias y comunicarlas, enriquece la vida.
Bueno, enriquece en este caso, bueno, la vida profesional. Bueno, a ver. eh, eh, Mario Sánchez. eh, bueno, Mario Sánchez. ¿Quién es Mario Sánchez? Bueno, este trabajo, dice, pone palabras a la clínica. Y es verdad. Sí. No, María Sánchez, perdón. Sí, ahora me acuerdo quién es, incluso, sí. Pone palabras a la clínica. Y palabras que también producen, insisto, producen vivencias. No es una actividad solamente intelectual. Es intelectual, por supuesto, es intelectual psicoanalítica, pero produce vivencias. En general, entusiasmo, asombro, no se me había ocurrido, uy, generalmente nadie se siente mal porque no se le ocurrió lo que a otros se le ocurrió. Y saben, me parece que es porque como el trabajo es grupal, todo lo que produce el grupo también es mío, ¿no? Es decir, lo que produce el grupo, yo soy el grupo. Entonces, no es vivido como que un otro me dijo, y yo, qué vergüenza, que a mí no se me había ocurrido. No, es la riqueza grupal, o sea, es mi riqueza. Bueno, Berta Manticó, Berta Sola, una colega, amiga, hermana, somos amigos desde el primer año de la Facultad de Medicina. En otra era. Bueno, bueno, ¿cómo se produce ese efecto anímico? Bueno, creo que ya lo dije. La producción, por ser grupal, hace de que la riqueza es mía porque yo soy del grupo. Entonces, lo que no se me ocurrió a mí, y bueno, el grupo es como el celular que nos avisa de cierta... Bueno, el grupo es el celular, digamos, de personas vivas, que es mío. Y entonces todo lo que me proporciona, entre comillas, con todo respeto, el celular, que son los otros del grupo, los otros 10, 12, 14 del grupo, es mío. Y entonces es mi riqueza. Y deja realmente, como decía Luisa Fernanda, una colega del SPM, deja durante la semana, uno piensa en ese caso, porque son casos difíciles, no son casos. Bueno. Bueno, a mí me gustaría seguir escuchando. Si hay algo que no contesté, y bueno, con mucho gusto me preguntan y contestaría. Y si no, seguimos aportando en este grupo, que también es un grupo este. Gracias, doctor. Le cedemos en este momento la palabra a Blanca Eulalia y luego hago lectura de un comentario que nos han dejado. Blanca. Muchas gracias, Adelante. muchas gracias. Doctor, qué gusto tenerlo otra vez acá en la sociedad. Hace 2 años y poquito tuvimos la oportunidad también de compartir con usted y pues siempre es de una riqueza pues muy valiosa, ¿verdad? Y entonces pues hablando de esto que nos trae, pues yo creo que ya como estábamos viendo justamente, ¿verdad? Nos ha hecho pensar muchísimas cosas, a mí me ha hecho pensar muchas. Por ejemplo, pues bueno, qué valioso el psicoanálisis y pues esto que usted está gestando también en el sentido de estos nuevos dispositivos psicoanalíticos para pensar la clínica, ¿no? Entonces, este es un valioso dispositivo que, como lo acaba de decir, pues está generosamente compartiendo, ¿no? Porque yo creo que algo que hemos visto, y yo creo que cada vez lo escuchamos más, es que la formación psicoanalítica no solo está basada en los 3 pilares que ya conocemos, hay un cuarto pilar del que más estamos hablando, que es la formación continua, ¿no? Y esta es una excelente oportunidad para continuar en esa formación, pues que es así como el análisis interminable, ¿no? O sea, los que nos dedicamos a esto no vamos a acabar jamás, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece riquísima. Este producto, ¿no? Que se genera de este trabajo horizontal,
que es valiosísimo también, que es, me hacía pensar mucho esto de que el todo es muchísimo mayor que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, es algo así como lo que nosotros podemos observar en este trabajo, que yo creo que, pues sí, o sea, nos hace pues aprender constantemente, compartir y todos estos pues aspectos que nos decía ya, ¿verdad? Y bueno, podríamos hablar de más cosas, pero pues muchísimas gracias, doctor, por esta oportunidad. Gracias, Blanca, por el comentario. Leo el comentario de Leslie Mendoza, que dice lo siguiente. Doctor Carlino, muchas gracias por compartir su experiencia. Y mi reconocimiento por su actitud, siempre propositiva y acorde a las demandas de nuestro quehacer psicoanalítico. Evidenciar la necesidad de un espacio de intervisión más que de supervisión para la comprensión del funcionamiento psíquico de nuestro paciente, el entendimiento de lo que sucede en la mente del analista que presenta, de la dupla analítica y del grupo que escucha, como una experiencia de crecimiento mental que a su vez impacta en todas esas dimensiones. Esta modalidad sería altamente recomendable en el proceso de la formación psicoanalítica. A veces la visión de supervisión, entrecomillado supervisión, se corre el riesgo de obturar el pensamiento del supervisando, de acrecentar sus ansiedades. Reitero mi agradecimiento por su mente tan abierta. Y tenemos también la participación que desea hacer Iram. Adelante, Iram. Hello, hi from Turkey, Istanbul, and thank you very much for this opportunity. And thank you very much for your very interesting presentation, Dr. Carlino. I just want to make one comment that occurred to me when I was listening to your presentation. It reminded me very much of a polyphonic choir. There is a melody being sung in the session, which is being somehow replayed by the psychoanalyst, bringing it to the group work. And there are now different voices, different voice colors, and it gives a very new dimension to this song, which is being sung, I can say. It's very interesting. Thank you very much. That's my interpretation, that's my thought. Thank you. Gracias. Gracias, Iram. Yo me permito hacer un comentario que me ha surgido en torno a los comentarios que han hecho nuestros colegas y pensaba cómo en ocasiones la supervisión se torna como una especie de ritual. A ver si me puedo explicar, porque pensaba el texto de Tótem y Tabú, en donde en este caso el supervisado sería como el chivo expiatorio, en donde el líder o el jefe de la horda comanda y el grupo pues tiende a las agresiones, en ocasiones a la devaluación, a la proyección también de sus propias angustias, en este caso quien está presentando el material de supervisión. Y la propuesta que usted nos hace me hace pensar más que en una experiencia ritualística, en una experiencia de celebración, que como bien lo han comentado nuestros colegas y nuestras colegas, sería una camaradería alrededor
de poder pensar juntos en lugar de destruir juntos a quien presenta. Sostener incluso a la pareja analítica que está ahí funcionando en nuestra mente. Y bueno, yo cierro allí mi comentario y nuevamente volvemos con usted, doctor. Qué lindo lo que dijiste, me encanta. Bueno, aplicando lo que dije hace un rato, bueno, se te ocurrió a ti, pero es mío porque estamos en el grupo. Claro, y lo voy a tomar. Y es cierto, es una expresión de celebración, porque esperamos, yo ya, los martes a la noche, bueno, pues ya de la mañana sé que tengo el grupo en la noche, es una celebración. No con copas, sino con palabras, con conceptos, con intercambio. Y dijiste, en lugar de destruir, para construir. Es cierto. Sí. La experiencia de supervisión, yo he tenido muy buenas experiencias de supervisión, con analistas destacados. Uno de ellos fue Echegoyen, 10 años con Echegoyen. De todas maneras, en la supervisión uno tiene que escuchar y aprender, pero aprender de la copa del otro. En todo caso, de la copa de uno surgen preguntas o surge sí, doctor. En esto no, en esto todos estamos habilitados para pensar. Yo cuando doy clase a los alumnos, bueno, más o menos termino medio 30, 35 años. Y bueno, ustedes son jóvenes. En el análisis sí son nuevos, pero nacieron hace 30 años. Están trabajando con gente, intercambiando hace 30 años. Bueno, no tienen toda la experiencia ni toda la teoría aprendida, pero pueden pensar. Bueno, esto es algo parecido. Es decir, bueno, hay gente que sabe mucho más que otros. Sí, sí, pero sobre ese paciente hay que descubrir esa noche. Nadie sabe nada. Y ahí viene el aporte de las ocurrencias de cada uno. Otra vez una experiencia mía en este grupo. Resulta que cuando presenté mi caso, no, tenía que disfrazar el nombre, entonces puse XY, ¿no? En vez de poner un Juancito o María, puse XY. Y una de las colegas me dice, ¿por qué se te ocurrió XY? Claro, XY tiene que ver con los cromosomas, ni se me había ocurrido. Bueno, no tenía nada que ver este problema cromosómico, no lo tenía el paciente, pero es interesante lo que me dijo. Porque puede ser una casualidad o podría ser una asociación inconsciente mía, que yo ni remotamente lo había pensado. Bueno, no pensé, no, es un paciente que lo conozco hace varios años, no veo que haya un problema entre sus cromosomas y su identidad. No lo veo. Pero podía ser que sí. O sea, son ocurrencias muy interesantes que uno a veces ni remotamente lo sabe. Este grupo, bueno, es muy serio, no hay bromas. No, muy serio, bueno, no hay broma, pero si hubiera bromas, esas bromas son, o un lapsus que puede haber, son asociaciones inconscientes, o podrían ser asociaciones que el que la percibe lo dice. Si hay algo que tiene que ver con el paciente, bien, y si no, bueno, seguimos trabajando, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. En algún momento del trabajo digo que este es un trabajo lúdico, de un ensueño grupal. En el ensueño grupal salen cosas que no salen individualmente, porque se van como entremezclando, no sumando, entremezclando, que no es lo mismo. Y lo que venía diciendo uno, otro, que me gustó, que no me gustó, que fue genial, que bueno, no sé por qué, no puede ser, todo lo que uno piensa en silencio, nada queda destruido. Todo sigue siendo como un colchón donde uno va recibiendo lo que viene de los otros y lo que viene de uno. Esa es la riqueza del grupo. Claro,
hay algo que no dije en esta síntesis y que es muy importante, y ahora, ya que llegó un momento, lo digo. Este grupo tiene que tener un pacto ético. Nadie se ríe de nadie, ni nadie descalifica a nadie. Por supuesto que si alguien trae algo, es porque está pidiendo ayuda, y si todos estamos allí para eso, la pedida de ayuda no produce burla de nadie, ni desprecio, ni eso no es análisis. No, no, no. Nosotros tenemos que averiguar en el grupo qué es análisis. Y si no lo es, yo digo, si en un grupo, no tengo idea, en un grupo, en una sesión, nunca lo conté, supongamos hay 5.000 palabras en los 45 o 50 minutos, ¿no? Que las 5.000 palabras son psicoanalíticas, no. Y además, a veces hace falta 2, 3 sesiones de que no pase nada y que por ahí termina siendo como un colchón para que en la 4ª sesión aparezca la luz. Nada de tener la clave cada sesión. Bueno, si está, está. Si la tengo, la tengo. Y a veces la tengo y también puedo pensar, ¿es oportuno en este momento decírselo? Yo creo que muchas veces sabemos más cosas de las que decimos y elegimos alguna de ellas que creemos que es la oportuna para esa sesión o ese momento. Entonces, yo parto de una base, hace muchos años lo escribí, es psicoanalítico todo lo que hace un psicoanalista. Ah, sí, pero con esta definición, vale todo. ¿Y qué es un psicoanalista? No es alguien que tiene la adscripción a una... Es alguien que, bueno, se ha formado seriamente, tiene una ética profesional y también personal, y también vive intercambiando con colegas. Un analista que está solo, esto hace muchos años que lo digo, es un peligro. ¿Por qué? Y porque, bueno, él lo fabrica, él lo vende y él compra lo que fabricó. Entonces está contento porque su mercadería se vende. Si contrastamos con los colegas, y esta es una manera de contrastar también, hacemos una especie de anticuerpos a esa cosa narcisista de creer que lo que se nos ocurre es genial. Es muy importante el contraste. El contraste implica estímulos para el crecimiento. Implica riqueza, implica adquirir lo que no tenía yo. Y implica también dar, eso es muy importante también, produce un alimento, digamos, o propio, de saber que estoy dando. Todos tenemos necesidad de eso. Y un analista joven, yo fui analista, todos fuimos analistas jóvenes, todos tuvimos nuestra primera sesión, eso siempre se lo digo a los jóvenes, todos, no hubo nadie que se salvó de tener su primera sesión como analista, ¿no? Y yo tuve buenos desempeños cuando era joven, no por ser un brillante analista, por estar conectado con el paciente, aprovechar, bueno, mi experiencia de vida. Yo empecé a ser analista a los 36, 37 años, pero ya llevaba 10 años de médico. Tenía 2 hijas, no estaba en cero, es mentira que estamos en cero. No está nada en cero, estamos en cero en la teoría psicoanalítica, sí, pero bueno, para hablar, yo, bueno, fui educador durante 17 años, y tenía elementos que usaba lo que podía y ayudé a la gente. Es decir, claro, cuanto más conocemos de nuestra profesión, estamos mejor preparados, pero no todo es conocimiento de la profesión, es muy importante. Tiene mucho que ver con la vocación de meterse en la vida del otro que nos vino a ver y nos consultó. No con cualquiera, con aquel que viene y espera de nosotros. Y la sesión la hacen los dos, no la hace el analista. La hacen los dos. Es el producto de los dos. Y entonces
Si el analizante tiene la sensación de que el analista repite como un disco, le va a decir lo que le gusta y va a eludir lo que no le gusta. Si el analista se conecta, yo digo, bueno, simplemente de alma a alma, el analizante se olvida que se está analizando y habla con el analista. Y sale, hay menos represión, ¿no? Porque sabe que también está hablando con un ser humano y no con una computadora que registra lo que está bien, lo positivo y lo negativo. Bueno, esto mismo que digo de la sesión, lo decimos entre colegas. La sociedad psicoanalítica, lo digo después de muchos años de analista, ya van más de 50. Hay mucho narcisismo no curado, y que hace mucho daño. No digo que todo, por supuesto que no, pero hay bastante. Narcisismo de creer que lo que yo digo es... No es así. Lo que yo digo está condicionado a lo que escucha, lo que me contesta, a lo que yo le contesto, a lo que se va armando, no a la gran idea lúcida que tiene que iluminar todo. Las ideas se van iluminando mutuamente entre el analista y el analizante. Bueno, a ver. Hay dos comentarios más, doctor. ¿Desea proseguir o gusta que los lea? Espera, Irem dijo, Ok, de acuerdo. habló de una melodía cantada por los psicoanalistas. Ahora es cantada por otros. Yo creo que es una hermosa metáfora. Y quizás esa melodía cantada es lo que nos queda en la semana hasta la próxima, o la que estamos esperando el día para tener el grupo. El grupo es una fiesta con cara seria, pero es una fiesta. Bueno, sigamos. Gracias, doctor. Hace un momento estaba levantada la manita de Blanca. Sí, ¿Sí? ¿Desea comentar algo? Le cedo la rapidísimo palabra nada más. y luego volvemos con María Fernanda González. Adelante. Sí, solo una cuestión que me hizo pensar también, doctor, hablando de los grupos de los miércoles que Freud llevaba a cabo. Me hizo recordar un poco y yo creo que debió haber sido algo parecido, ¿no? Y entonces yo me pregunto, bueno, evidentemente Freud es uno de los genios más importantes, pero si su producción, si el psicoanálisis también fue el producto de estos espacios, ¿no? Donde se reunía para compartir casos clínicos, nuevas posturas teóricas con los compañeros también entrañables, ¿verdad? Ahí religiosamente, miércoles con miércoles. Entonces, pues el psicoanálisis se gesta también en un espacio grupal con estas características, ¿no? Entonces me parece muy importante. Solo era eso, doctor. Gracias. Gracias, Blanca. María Fernanda, adelante, doctora, la escuchamos. Su micro está apagado. ¿Ahí ya me escuchan? Allí ya la escuchamos, doctora. Sí, adelante. Muchas gracias. Un gusto, Oscar y Mauricio, estar con ustedes. Doctor Carlino, un placer. Es muy grato escucharle y estar en este encuentro para poder contactar con la nueva propuesta, sobre todo hablando desde Intervisión. Me quedo con el comentario último que acaba usted de hacer, donde dice tener la vocación de meterse en la vida del otro que nos vino a ver, ¿no? Me parece además un acto interesantísimo para entender cómo es ese encuentro desde otra dimensión. Y usted en el documento que nos hicieron favor de compartir menciona un analizante representado y un analizante recreado. Y la diferencia, según entendí, es este esquema de comprensión. A partir de estos sentimientos que usted refiere que se van vehiculizando, y bueno, tengo para ello
tres preguntas, salvaguardando la distancia entre el esquema de intervención, por supuesto, con todo lo que esto refiere. La pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia que usted encuentra entre intervención psicoanalítica y psicoanálisis grupal? La segunda pregunta hace relación sobre lo que maneja sobre Bion, el supuesto básico de Bion que en referencia a la tarea. Entonces, ¿cuál sería nuestra tarea, la del analista, en el psicoanálisis a distancia? Porque usted maneja psicoanálisis a distancia y después algo como psicoanálisis por teléfono, algo que ha sido muy controversial, ¿no? En la actualidad, pero también algo que atiende a la dinámica de un mundo real mediado por el uso de la tecnología y que en la pandemia nos ha confrontado sobre todo al psicoanálisis a estar frente a una pantalla o a estar mediado por dispositivos electrónicos. Entonces, la tercera pregunta es esa. Candel. Sí, doctor. Espera, esta pregunta, ¿cuál es la pregunta concreta sobre el psicoanálisis telefónico y a distancia? No me pierdo. Sí, la primera es sobre la intervención psicoanalítica y la diferencia con psicoanálisis grupal. Sí, La segunda es sobre cuál sería la tarea en el psicoanálisis a distancia. Y la tercera, haciendo referencia a Candel, Candel hablaba del futuro del psicoanálisis y lo relaciona con la base de las neurociencias. Para el doctor Carlino, ¿cuál sería como visionario sobre este esquema el futuro del psicoanálisis con este psicoanálisis a distancia? O como, por ejemplo, con la reunión que tenemos hoy. A ver, por favor. Sí. Bueno, si nadie habla, hablo yo entonces. Sí, doctor, adelante. Bueno, a Blanca, ella compara, se me había ocurrido, muy interesante, con el grupo de los miércoles. Me sentí, bueno, pero no es para tanto, ¿no? Pero tiene alguna semejanza, porque es un grupo de elaboración del psicoanálisis con un caso clínico. Yo no sé lo que hablaban los miércoles, qué sé yo, pero seguramente como no iban a hablar de pacientes, ¿no? Si estaban descubriendo el psicoanálisis. Bueno, supongo que debe haber distancia, pero no sé si enorme, porque después de todo, todos somos lúcidos los que estamos. No somos genios, pero somos lúcidos, así que se conversan cosas interesantes, sí, la verdad que sí. Bueno, en estas tres preguntas, diferencia entre intervención psicoanalítica y psicoanálisis grupal. Nunca se me había ocurrido esta, pero es interesante. A ver, bueno, el psicoanálisis de grupo toca temas que tienen que ver con la vida privada de la gente, con sus emociones, con sus problemas cotidianos, con sus qué sé yo, problemas matrimoniales, con los hijos, con los padres. No, acá, y está bien esta pregunta porque me ayuda a responder algo que no sé si está en el trabajo. En estas reuniones, si hay algo personal, sería, bueno, lo que tú dijiste, yo no estoy de acuerdo. Eso sí sería personal. O estoy de acuerdo, o te felicito, o lo que fuera. Pero si yo pensara que trae algo personal, o otro pensara, no es el lugar adecuado. No. Sería una contaminación. Y yo comenté a ustedes, no, lo que dijo esta paciente me dejó alterado, pero no era algo personal. Yo sabía que tenía que ver con la contratransferencia. No conté mi vida, conté una emoción mía, pero no tiene emociones. Si esa es personal, pero no es personal privada, eso privada. Es personal que tiene que ver con la tarea del grupo.
Esa sería, ahora, ¿es una terapia? Yo diría que no, no es una terapia. Puede ser que uno corrija cosas, como no. No, yo creo que es una tarea de formación permanente. Si le quiere llamar terapia, yo no creo que sea terapia, no, porque no es de la vida personal, no. En cuanto al psicoanálisis por teléfono y a distancia, ¿cuál es la tarea? Eso es lo que registré. Y la tarea es psicoanalizar. Yo trabajo en psicoanálisis por teléfono cuando no existía Skype, desde el año 2003. Lo único que había era el teléfono. Y me inicié con eso. Y bueno, eran personas que me pedían, viviendo muy lejos, en Europa algunos, en Latinoamérica otros, psicoanalizar por teléfono, no era frecuente. Había que explicar por qué. Era espontáneo, mire, yo quisiera analizarme con ustedes porque, bueno, pero ese por qué siempre era algo racional. Recuerdo de un análisis que duró varios años y fue muy intenso, que me llama porque era un argentino que tenía más o menos 60 años, pero que había emigrado de Argentina, yo en esa época trabajaba en Argentina, cuando tenía 18 años, y nunca más volvió. Pero su madre quedó viviendo en Argentina. Bueno, su madre muere trágicamente, tenía 80 y pico de años, y entonces él me llamó y quería analizarse conmigo. Yo supuse que, bueno, quería analizarse con un argentino, porque, bueno, la madre estaba viviendo ahí. Bueno, 6 meses después me dice así, él se analizaba 3 veces por semana. Me dice, yo no hablo con nadie en español, solo con usted. Y antes con mi mamá. La llamaba a ella 3 veces por semana por teléfono. O sea, 6 meses después descubrí que esto también tenía algo de renegación de la realidad o de una contigüidad que hacía que la realidad fuera menos fuerte, ¿no? Es decir, mantenía vivo algo que se había muerto, que era su llamada 3 veces por semana a la madre. Pero eso lo descubrimos 6 meses después. La tarea es hacer una psicoterapia de orden psicoanalítico, partiendo de la base que son métodos diferentes y que no son comparativos. Nunca se puede saber si este analizante se hubiera analizado en mi consultorio. ¿Cómo hubiera sido? Es imposible averiguar eso. Lo que podemos averiguar es si ese proceso psicoterapéutico, psicoanalítico, produce efecto, produce un proceso analítico. Otra cosa, comparar no se puede. Ahora, hace muchos años, hace más de 20 o más, hice un trabajo que se llamaba Por distintos caminos se llega a Roma. Este es un dicho de la época de los romanos. Donde mostraba que precisamente hay diferentes maneras de llegar. La que inventó, la que creó, la que organizó el psicoanálisis es la manera clásica, que es en un consultorio, donde no sé por qué se llama consultorio si nadie consulta, sino que la gente habla, no consulta, ¿no? Donde todos son pacientes. Yo creo que algunos no son pacientes, son interlocutores que quieren hablar con un analista porque tienen cosas que no tienen claras, pero no son enfermos. Bueno, es decir, que hay otras maneras de psicoanalizar. Una vez un analista comentó hace muchos años que había un analista en el barrio que psicoanalizaba en un bar. Todos nos reímos, pero pensando con desprecio eso. Pero después yo me acordé que en los 7 años de médico psiquiatra en el Policlínico de Lanús, nosotros analizamos a los pacientes internados, que generalmente eran esquizofrenias o pacientes muy graves, desestructurados,
En el comedor, en cada mesa, que era como un bar, nos sentamos cada uno y al lado había otro y al lado había otro. Y hacíamos la psicoterapia ahí. Es decir, la psicoterapia, el psicoanálisis es un contenido. Las formas pueden ser distintas. Un colega muy destacado, pero muy destacado, conocido mundialmente, a algunos analistas los analiza en un parque, porque no pueden ir al consultorio. Y van caminando y él lo analiza. Hay un trabajo que él publicó sobre adicción a las computadoras, a los videojuegos, donde iba a la plaza donde había videojuegos, y él jugando y enloquecido con el videojuego y interpretándole. Es decir, los analistas tenemos que ser creativos. Lo que interesa es el contenido, la forma. Yo no voy a llevar a uno, cualquiera, vamos a una sala de juego, es absurdo. Pero si ese vive en la sala de juego y tiene una adicción, a la noche cerraba a las 12 de la noche y él se peleaba con el dueño porque cerraba. Es decir, era una adicción a los videojuegos. Entonces lo analizaba ahí. Es decir, el análisis es un contenido ideacional coloquial. Solo no puede hablar solo. No es un discurso. Es el discurso con el otro y el otro conmigo y yo con el otro. Y se hace como se puede. Si alguien vive enfrente de mi oficina y me dice, me quiero analizar por computadora, yo le preguntaría por qué. No sé si no lo analizaría, pero le preguntaría por qué. Y si es un fóbico que no puede salir de casa, si tiene agorafobia. Bueno, aunque esté a 2 minutos de donde yo atiendo y por ahí no puede salir. Bueno, los primeros no, todos vivían a miles de kilómetros. Sin embargo, todos, sin excepción, se hacían, sin que fuera programado por mí, un viaje a Argentina de turismo. Entonces me venían a ver, aunque sea una vez en 2 años. Sí existe la necesidad de conectarse con analista, aparece la oportunidad. Bueno, y en cuanto a Kandel, Kandel es muy duro con los psicoanalistas. Tiene algo de razón. Bueno, por lo menos el trabajo que yo leí. Algo de razón tiene en cuanto a nuestra cerrazón. Nosotros pensamos con nuestra biología y con básicamente nuestro cerebro, pero también con cómo está el medio interno, cómo está la sangre, si estamos intoxicados porque tenemos mal funcionamiento renal y la urea está muy alta, no puedo pensar bien, ¿no? Es decir, me parece que sí, que el psicoanálisis le espera conectarse con lo que la neurociencia nos está diciendo, y esa es mi opinión, y también le espera conectarse con algunos medicamentos que ayudan incluso a analizarse mejor. No solamente ayudan a la vida cotidiana, sino que ayudan a analizarse mejor. Si alguien tiene una conducta muy impulsiva, todas las sesiones va a traer alguna conducta impulsiva que lo dejó mal frente al otro. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? A explicarle por qué. No, si es, bueno, a veces hay temas que con una medicación, por alguna disfunción cerebral, nosotros tenemos conductas inadecuadas, pero que no obedecen siempre a emociones o traumas anteriores. Si obedecen y no tenemos ninguna disfunción cerebral, no, eso se analiza y se ve. Pero si tiene una disfunción cerebral, no va a ser inútil el análisis. Bueno, básicamente te diría eso. Habría mucho para hablar de psicoanálisis y neurociencia. Gracias, doctor, por sus
respuestas. Quisiera yo hacer un comentario en función de lo que hemos escuchado en estas últimas intervenciones. Posteriormente le devuelvo la palabra, doctor, para que pueda hacernos un cierre de este encuentro y finalmente vuelvo con Angie. Yo quisiera comentar que toda esta serie de preguntas y comentarios que nuestras colegas nos han brindado me hacía recordar lo que en algún momento Winnicott mencionaba acerca de qué es o qué no es el psicoanálisis y decía, cuando no puedo hacer psicoanálisis, sigo siempre siendo un psicoanalista. Y me ponía a pensar que este trabajo de intervisión tal vez nos ayude a replantearnos y a preguntarnos en cada encuentro qué es el psicoanálisis antes de dar por hecho una definición absoluta. En el encuentro uno va descubriendo qué es, cómo lo practica, cómo lo entiende, cómo se trabaja lo que llamamos cura psicoanalítica, y creo que el grupo de intervisión permite plantearse también esa pregunta. ¿Qué es el psicoanálisis para esa dupla, para ese grupo en ese momento de trabajo? Y bueno, yo con ese comentario concluyo y doctor, volvemos con usted para que nos haga un cierre de este encuentro. Bueno, ya dije lo que dije y lo dije con entusiasmo y creo que lúcidamente. Yo diría que desearía que esto no quedara solamente en esta experiencia, que la llevaran a cabo. No sé, no siempre se puede institucionalmente. Podría ser juntarse 5 o 6 colegas, 2 es poco, pero 4 o 5 no es tampoco. Si son más, mejor, pero bueno, a veces colegas, amigos, y reunirse una vez por semana y presentar material clínico. No solo no se van a arrepentir, van a estar contentos. Y se van a dar cuenta que es distinto, no que es mejor, es distinto que una supervisión. En una supervisión uno va a consultar a otro que sabe más. Lo cual no está mal, está bien. En esta intervisión entre colegas, entre todos vamos construyendo. Y en este momento se me acuerda, bueno, de época que era clínico, en la Argentina, el recorrido en la sala de enfermos, que tienen, por ejemplo, 30 pacientes, se llama el pase de sala, ¿no? Es decir, el pasaje por la sala, y se vea a cada... Pero en el pase de sala no va un médico, van 7, 8, 10 los médicos a la sala, y hablan de los casos que están internados son los casos graves. Y hablan de ese caso, y todos miran. Si le pediste tal cosa, le sacaste tal radiografía, lo que fuera. Es decir, que esto, yo hablé para el psicoanálisis, pero puede ser aplicado a otras profesiones, ¿no? A nosotros nos interesa el psicoanálisis. Es una experiencia no solo de enriquecimiento. Yo me animo a decir con humildad, es una experiencia de responsabilidad profesional. Uno tiene que exponer lo que hace y lo que piensa ante varios colegas. Insisto, desde hace muchos años digo, el psicoanalista que está solo es un peligro. Es importante el contraste. Que alguien me diga, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué pensaste eso, no? Es decir, bueno, a uno no le gusta que le digan eso, pero hace bien eso. Hasta uno puede encontrar una respuesta y el otro aprender por qué se me ocurrió. O yo aprender de dónde lo saqué esto. Yo que creía tanto en esto, resulta que esto no tiene nada que ver con él. Es decir, es un entrenamiento permanente. Nadie puede imaginar a un atleta, a un deportista que no tenga entrenamiento. Nadie puede imaginar. Nadie puede imaginar que alguien va a correr una carrera de 42 kilómetros y hace 2 años que no corre.
Se tiene que entrenar pero intensamente. Y hay alguien que lo observa y que le hace alguna observación para que mejore su carrera o su deporte X o lo que fuera. Y esto es como un entrenamiento. De manera que no se acostumbra, pero el hecho de que no se acostumbre no quiere decir que no es necesario. Si esto toma costumbre en una institución, no se abandona más. Por el rédito que da y porque se aparece como necesario. Bueno, podría decir muchas cosas, lo que se me ocurre es decir gracias por haber escuchado y ojalá haya transmitido las ideas. Vuelvan a leer el trabajo, bueno, cuando uno lo vuelve a leer, sobre todo después de estar en un grupo, volver a leerlo, porque entonces uno va recreando, esto es lo que pasa en el grupo, ¿no? La camaradería. Uno empieza a querer más a los colegas porque son mi grupo profesional. No porque estamos afiliados a la misma institución, no, mi grupo en serio porque nos reunimos todas las semanas. Entonces eso es mío, es mi capital. Y yo también formo parte del capital de ellos. Y aparece una cosa también de camaradería que a una institución le viene bien y a cada analista le viene bien. Bueno, paro acá. Gracias. Gracias, doctor. Muchos aplausos, muchos agradecimientos para usted. Y Angie, volvemos contigo. Adelante. Gracias. Bueno, agradecemos la valiosa participación del doctor Ricardo Carlino, así como de Oscar Cuellar como moderador, de Iram Göksu, de Kate Alpatova, de las sociedades de Estambul y Ucrania. Nos despedimos no sin antes agradecer a los intérpretes Daniel Mondragón, Isaac Oldenburg, así como a nuestras asistentes Fátima Orozco y a quien nos salva de cualquier problema técnico, Rosario Navarrete. Finalmente, recordarles que nos volvemos a encontrar en el precongreso virtual que se llevará a cabo el próximo 11 de mayo y de manera presencial en el congreso los días 24 y 25 de mayo en el Hotel Radisson Poliforum en la ciudad de León, Guanajuato. Los esperamos. Muchísimas gracias. En el chat dejé mi WhatsApp, aquel que quiera conectarse, bueno, puede tomar mi WhatsApp y gustoso contestaría. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Angélica. Gracias a Nos ti. vemos. Nos vemos. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muy buena tarde, gracias. Bye, Buena bye. tarde. Hasta luego, gracias.